¿Qué es un semiconductor? Antes de hablar del tema, tenemos que saber que el estudio de las propiedades de los materiales semiconductores y sus miles de aplicaciones en el desarrollo técnico de dispositivos electrónicos representan una de las revoluciones tecnocientíficas de mayor impacto en el mundo electrónico. Para tener una gran idea, solo pensemos en el transistor, que es probablemente la aplicación tecnológica más importante de los semiconductores. Cualquier dispositivo que tengamos a nuestro alrededor está compuesto por al menos un transistor. Entre ellos están los televisores, los equipos de música, lavadoras, relojes celulares. Hasta podemos mencionar la laptop o la computadora, en donde se encuentran miles de millones de transistores. Pero naturalmente, una cosa es usar esta tecnología y otra es entender cómo funciona. Por ende, este último es el objetivo fundamental de esta investigación. Pero dado que el tema es inmensamente grande para abarcarlo, hemos tomado en cuenta aspectos esenciales no solo de carácter profesional, con términos que solo especializados entiendan, sino que sean de alta comprensión por cualquier persona. Pasemos al desarrollo. Un semiconductor es cualquier material el cual actúa tanto como un conductor o como un aislante. Sería conductor si permite el paso de la corriente eléctrica, o sería un aislante cuando impide el paso del flujo eléctrico según muchos factores. Entre estos factores tendríamos en cuenta la temperatura ambiente, el tipo de estructura atómica o el campo magnético o eléctrico al que esté sometido. De este modo, en la condición natural de la Tierra se hallan varios materiales semiconductores. En ellos destacan dos, el cuales son el silicio y el germanio. Aunque existen muchos más, no quiere decir que estos sean los fundamentales, porque están en los casos en el que se usa el azufre, el boro y el cadmio. Ahora tenemos que saber que estos materiales son especialmente usados en la fabricación de máquinas electrónicas, pero también tener en cuenta que en este uso industrial no se emplea silicio o germanio en estado puro, el cual es llamado semiconductor intrínseco. Esto no es más que estos materiales puros, que a temperatura ambiente se comporta como un aislante porque solo tiene pocos electrones libres y huecos debido a la energía térmica. Entonces es ahí donde debemos llamar a los semiconductores extrínsecos, el cual no es más que un semiconductor natural que tiene impurezas obtenidas por el proceso dopado. Esto ayuda a que la conductividad eléctrica sea alta a comparación de los intrínsecos. Buenas tardes, profesor. Pues me toca el, el segundo punto, de lo cual es el silicio como semiconductor. Pues para poder primero comenzar, pues el elemento semiconductor más usado es el silicio y el que le sigue es el germanio, pero en este instante vamos a tomar punto del silicio. Pues el silicio es un elemento químico con el número atómico 14, lo que significa que hay 14 protones y 14 electrones en su estructura atómica. Y su símbolo químico es el Si. Pues este elemento es un sólido cristalino, duro y quebradizo, con un brillo metálico, azul grisáceo, y es un metaloide y semiconductor tetravalente. Eh, mm, el silicio se puede usar principalmente para detectores de partículas cargadas, especialmente para el seguimiento de partículas enérgicamente cargadas y detectores de rayos X blandos. Y los detectores basados en silicio son muy importantes en la física de alta energía, dado que los detectores basados en, en silicio son muy buenos para rastrear partículas cargadas, que constituyen una parte esencial o sustancial del sistema de detección en el LHC, en el SER. Y su conductividad del silicio se aumenta añadiendo una pequeña cantidad del orden de 1 a 10 elevado a la 8 de átomos pentavalentes, que sería el antimonio, el fósforo o el arsénico, o trivalentes, que sería el boro, el galio y el indio.
Este proceso se conoce como dopaje y los semiconductores resultantes se conocen como semiconductores dopados o extrínsecos. Y aparte de hablando del dopaje y todo, pues la conductividad de un semiconductor puede mejorarse, aumentando su temperatura, y esto es contrario al comportamiento de un metal, en el que la conductividad disminuye con el aumento que enlazan cada átomo de silicio con sus vecinos. Y en el silicio los dopantes más comunes son elementos del grupo 3 y del grupo 4. Cuando un átomo aceptó o acepta eh, el que recibe, pues sustituye a un átomo de silicio en el cristal y se crea un estado vacante o un agujero de electrones que puede moverse por la red y funcionar como portador de carga. Así como los elementos del grupo 4, del grupo 5, tienen 5 electrones de valencia, lo que les permite actuar como donantes. Y la sustitución de estos átomos por silicio crea un electrón libre adicional. Ahora paso a los detectores de semiconductor a base de silicio. Pues primero hay que tomar parte de los detectores de semiconductor. Pues un detector de semiconductor es un detector de radiación que se basa en un semiconductor, que como hablé anteriormente, pues el silicio, el germanio, para poder medir el efecto de partículas o fotones cargados incidentes. En general, los semiconductores son naturales, son materiales, inorgánicos u orgánicos, que tienen la capacidad de controlar su conducción dependiendo de su estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. El nombre de semiconductor proviene del hecho de que estos materiales tienen una conductividad eléctrica entre la de un metal como cobre, oro y así muchos otros elementos, y un aislante como el vidrio. Tiene una brecha de energía de 4 electrones por voltio, aproximadamente 1 electrón voltio. En física de estado sólido, esta brecha de energía o brecha de banda es un rango de energía entre banda de valencia y banda de conducción, donde los estados electrónicos están prohibidos. Pues en los detectores semiconductores, la variación estática de la altura del pulso es menor y la resolución de la energía es mayor. Y los electrones viajan rápido y la resolución de tiempo también es muy buena. En comparación con los detectores de ionización gaseosa, que su densidad de un detector de semiconductor es muy alta y las partículas cargadas de alta energía pueden emitir su energía en un semiconductor de dimensiones relativamente pequeñas. Pues ahora sí hablamos de los detectores de semiconductor a base de silicio. Pues estos se usan principalmente para detectores de partículas cargadas y detectores de rayos X blandos, como dije anteriormente, que a comparación del germanio se usa ampliamente para espectroscopia de rayos gamma. Y un semiconductor grande, limpio y casi perfecto es ideal como contador de radioactividad. Pero es difícil hacer cristales grandes con suficiente pureza. Los detectores tienen por lo tanto baja eficiencia, pero da una medida muy precisa de la energía, o sea, te dan detalladamente el... ¿Cómo se puede decir? Te dan detalladamente la medida, o sea, cuánta de energía pasa o no pasa. Y los detectores basados en silicio tienen un ruido suficiente bajo, incluso a temperatura ambiente. O sea, no hacen mucho ruido, o sea, no son tan bulliciosos que a comparación de otros semiconductores, por ejemplo del germanio. Y esto es causado por la gran brecha de banda
de silicio, que sería el EGAP, que eso sería 1.12 voltios, que nos permite operar el detector a temperatura ambiente, pero se prefiere enfriar para reducir el ruido, para que esto pueda reducirse y no producir tanto ruido. Y el inconveniente es que los detectores de silicio son mucho más caros que las cámaras de niebla o cámaras de cables, y requieren un enfriamiento sofisticado para reducir las corrientes de fuga. O sea, a eso a lo que me refiero es al ruido. Y sí, son más caros que los conductores de germanio, pero eso sí que te ayuda para poder, o sea, tienen menor ruido que los que son los semiconductores de germanio. Y también sufren degradación con el tiempo debido a la radiación que sucede, pero esto se puede reducir en gran medida gracias al efecto Lázaro. Le paso a mi compañero. Conductividad eléctrica variable. Los semiconductores en su estado natural son malos conductores porque una corriente requiere el flujo de electrones y los semiconductores tienen sus bandas llenas de valencia, impidiendo todo el flujo de nuevos electrones. Varias técnicas desarrolladas permiten que los materiales semiconductores se comporten como materiales conductores, como es el dopaje o el gating. Estas modificaciones tienen dos resultados, tipo N y tipo P. Se refieren al exceso o a la escasez de electrones, respectivamente. Un número desequilibrado de electrones provocaría el paso de una corriente a través del material. Heterouniones. Las heterouniones se producen cuando se unen dos materiales semiconductores con dopaje diferente. Por ejemplo, una configuración podría consistir en silicio, dopado con P y dopado con N. Esto da lugar a un intercambio de electrones y huecos entre los materiales semiconductores con diferentes dopajes. El silicio dopado con N tendría un exceso de electrones y el silicio dopado con P tendría un exceso de huecos. La transferencia se produce hasta que se alcanza un equilibrio mediante un proceso llamado recombinación, que hace que los electrones que migran al tipo N entren en contacto con los huecos que migran al tipo P. El resultado final de este proceso es una estrecha franja de iones inmóviles que provoca un campo eléctrico a través de la unión. Electrones excitados. Una diferencia de potencial eléctrico en un material semiconductor hace que éste abandone el equilibrio térmico y cree una situación de no equilibrio. Esto introduce electrones y huecos en el sistema, que interactúan mediante un proceso llamado difusión ambipolar. Siempre que se altera el equilibrio térmico en un material semiconductor, cambia el número de huecos y electrones. Estas alteraciones pueden producirse como resultado de una diferencia de temperatura o de fotones, que pueden entrar en el sistema y crear electrones y huecos. El proceso de creación y aniquilación de electrones y huecos se denomina generación y recombinación respectivamente. Emisión de luz. En ciertos semiconductores, los electrones excitados pueden relajarse emitiendo luz, en lugar de producir calor. Estos semiconductores se utilizan en la construcción de diodos emisores de luz y puntos cuánticos fluorescentes. Alta conductividad térmica. Los semiconductores con alta conductividad térmica pueden utilizarse para disipar el calor y mejorar la gestión térmica de la electrónica. Conversión de la energía térmica. Gracias a estos semiconductores tiene grandes factores de potencia termoeléctrica que los hacen útiles en los generadores termoeléctricos
y así como altas figuras de mérito termoeléctricas que los hacen útiles en los refrigeradores termoeléctricos. Los semiconductores se dividen en sí en dos tipos: semiconductores del tipo intrínseco y semiconductores del tipo extrínseco. Bueno, básicamente difieren en un par de cosas, en que en uno usa solamente un único elemento y el otro usa el tema del dopaje. Bien, veamos en este caso cada uno de estos tipos. Primero, el intrínseco. El semiconductor intrínseco, como tal, usa solamente un único elemento, es decir, toda la estructura del material que se esté usando es únicamente basado en un elemento. Por ejemplo, el más abundante, el que más se usa, es el silicio. El silicio se usa hasta en microprocesadores incluso. Hoy en día es el más rentable y usado. Bueno, este es el caso del silicio, es que es un elemento que tiene cuatro electrones de valencia, por lo cual, al estar rodeado de otros átomos de silicio, forma enlaces covalentes, cuatro enlaces covalentes, y bueno, dejando sin espacio así al flujo eléctrico, es decir, actúa en su estado natural como en este caso, como un aislante, sin permitir en este caso el flujo eléctrico. Pero cuando al material de silicio tú le ejerces en este caso calor, lo calientas, desprende en este caso un electrón. Este electrón deja un hueco. Este hueco permite así el flujo de los electrones, convirtiéndose así, cuando uno expone el silicio al calor, en un material conductor. Es decir, en un estado normal, en un estado de temperatura ambiente, por ejemplo, el silicio es un aislante, pero si ejerces cierto calor, ya sea también, en este caso calor en la estructura, simplemente desprende un electrón y en este caso actúa como conductor. Después de ello tenemos los semiconductores del tipo extrínseco. En el caso de los semiconductores del tipo extrínseco, se subdividen en dos tipos más, en dos subtipos, que son semiconductores extrínsecos del tipo N y semiconductores extrínsecos del tipo P. En términos generales, el semiconductor extrínseco se basa en el dopaje, es decir, tiene un elemento, pero insertas impurezas de otros elementos, formando así enlaces. Pero en este caso, este procedimiento se le llama dopaje. Puede ser de distintos elementos. Bien, esto aplica para ambos casos, ya sea el tipo N y el tipo P. Los semiconductores del tipo P emplean elementos trivalentes, es decir, que tienen 3 electrones de valencia. Ejemplos de ellos tenemos como el boro, el indio o el galio. Los usa en este caso como dopantes, puesto que aportan los 4 electrones necesarios para establecer los enlaces covalentes. En la red, una red cristalina de átomos presentarán un defecto de electrones para formar los 4 enlaces covalentes. De esa manera, digamos que quedan los que son llamados huecos o vacíos. Estos vacíos aceptan ya el paso de electrones, es decir, permiten en que en este caso el material actúe como un conductor eléctrico. De esta forma, el material, que es un semiconductor del tipo P, también se le es conocido como donador de huecos o en este caso aceptador de electrones. Bueno, en cuanto a lo que son ya el semiconductor del tipo N, también emplea, igual que en el caso del semiconductor tipo P, emplea impurezas de elementos, en este caso ya no trivalentes, sino pentavalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que emplea elementos que tienen 5 electrones de valencia. Ejemplo de esto tenemos como el fósforo, el arsénico, también el antimonio. En este caso actúan como donantes de electrones, es decir, en este caso ya no se presentan el típico hueco que permitía
el paso de electrones. En este caso, sobra un electrón. Es decir, tiene un exceso, por lo que al no estar enlazados, estos se moverán fácilmente por la red cristalina, aumentando su conductividad. De ese modo, el material tipo N se denomina también donador de electrones, al contrario de su contraparte, el tipo P. Física de semiconductores. La física de semiconductores es el conjunto de teorías y modelos que explican el comportamiento de los semiconductores bajo diversas condiciones. La gran mayoría de estos son estudiados en física del estado sólido. La conducción eléctrica ocurre debido a que la banda que efectivamente conduce es la que está casi vacía o casi llena. La poca densidad de los portadores de carga en el seno del cristal hace que se comporten como un gas clásico. En un cristal hay dos clases de portadores de carga, electrones y huecos. Resulta de un estado vacante en la banda de valencia. Esta condición no invalida los modelos. Un semiconductor presenta también dos tipos de corriente eléctrica, la corriente de arrastre y corriente de difusión, como se puede mostrar en esas fórmulas. Contaminación o dopaje. Los semiconductores, al no presentar propiedades prácticas, se les contamina para darles alguna propiedad especial, como alterar la probabilidad de ocupación de las bandas de energía, crear centros de recombinación y otros. Por ejemplo, en un cristal silicio dopado con elementos pentavalentes como el arsénico, el fósforo o el antimonio, al tener estos elementos con 5 electrones en la última capa, resultará que al formarse la estructura cristalina, el quinto electrón no estará ligado en ningún enlace covalente, encontrándose, aun sin estar libre, en un nivel energético superior a los 4 restantes. Considerando el efecto de la temperatura, observaremos que ahora, además de la formación de pares EH, se liberarán también los electrones no enlazados, ya que la energía necesaria para liberar el electrón excedente es del orden de la centésima parte de la correspondiente a los electrones de los enlaces covalentes, en torno al 0,01 voltios. Así, en el semiconductor aparecerá una mayor cantidad de electrones que de huecos. Por ello, se dice que los electrones son los portadores mayoritarios de la energía eléctrica, y puesto que este excedente de electrones procede de las impurezas pentavalentes, a estas se les llama donadoras. Aun siendo mayor que N que P, la ley de masas se sigue cumpliendo, dado que, aunque aparentemente solo se aumente el número de electrones libres, al hacerlo, se incrementa la probabilidad de recombinación, lo que resulta en una disminución del número de huecos P. Por lo que respecta a la conductividad del material, esta aumenta enormemente, así por ejemplo, introduciendo solo un átomo donador por cada 1000 átomos de silicio. La conductividad es de 24.100 veces mayor que la del silicio puro. En cambio, si se ha dopado con elementos trivalentes, aluminio, el galio, el boro o el indio, las impurezas aportan una vacante, por lo que se les denomina aceptadoras de electrones. Ahora bien, el espacio vacante no es un hueco como el formato antes con el salto de electrón, sino que tiene un nivel energético ligeramente superior al de la banda de valencia, o sea, del orden de 0,01 voltios. En este caso, los electrones saltarán a las vacantes con facilidad, dejando huecos en la banda de valencia en mayor número que electrones en la banda de conducción, de modo que ahora son los huecos los portadores mayoritarios. Al igual que en el caso anterior, el incremento del número de huecos se ve compensado en cierta medida por la mayor probabilidad de recombinación, de modo que la ley de masas también se cumple en este caso. Durante los últimos tiempos se ha podido ubicar a la electrónica como la responsable del avance tecnológico humano. Esto debido a que aquella conforma la base de cada desarrollo que se ha logrado, en busca del ahorro del trabajo humano y de mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, nos enfocamos en la investigación de los materiales semiconductores, utilizados con frecuencia en la fabricación de dispositivos electrónicos. Para este texto se abarcarán dos tipos de acuerdo a su pureza: intrínsecos, que son los materiales completamente puros, y extrínsecos, materiales con un proceso de aplicación de impurezas, o sea, el dopaje. Para finalizar, se puede concluir que la industria de los semiconductores se encuentra en constante cambio y avance, pues el impacto que ésta genera en la sociedad es de suma importancia para la vida cotidiana.
Como ejemplo de ellas se encuentran los transistores de dispositivos. Son dispositivos que generan una variedad de productos en base a los semiconductores que dan origen a la industria electrónica en el mercado global. Asimismo, se evidencia que los semiconductores han llegado a ocupar un papel fundamental dentro de la economía, pues a su vez generan nuevas empresas, empleos y profesiones. También esta fomenta la competitividad global en búsqueda de liderazgo tecnológico. De esta manera contribuye a su desarrollo e innovación. Esta está transformando nuestra sociedad y se evidencia, y no solo en avances tecnológicos, sino sociales, lo que permite afirmar que los semiconductores están contribuyendo a la sociedad del futuro. Eso sería todo, gracias.